es el género? Es una categoría socialmente construida en la que se establecen características, prácticas, roles diferenciados a partir de las características sexuales entre hombres y mujeres. De igual forma, hace referencia a las diversas maneras en las que cada ser humano interpreta y expresa su identidad en el marco de su contexto social y cultural. Históricamente, esta distinción se ha constituido en un mecanismo de poder que ubica jerárquicamente a las personas en una posición diferenciada y desigual según su sexo. Las BBG son todas esas violencias que ocurren debido al género, la orientación sexual o la identidad de género. Dentro de esta encontramos el asesinato, la agresión física, la violación, el abuso sexual, los gritos, las amenazas, los insultos, las humillaciones, el desprecio, el chantaje emocional, la culpa, los machismos invisibilizados, la publicidad sexista y el humor sexista. Siguiendo la metáfora del iceberg, se puede decir que para evidenciar las violencias que no son visibles a simple vista, se tendría que usar un equipo especial, en este caso, un traje de buceo para ver lo que está debajo del iceberg. El traje de buceo, junto con la careta y el oxígeno, representan el conocimiento y agudeza que se debe tener para identificar que detrás de las BBG hay muchas formas de violencia que se reproducen constantemente en la cotidianidad. Su reconocimiento es importante pues ayudaría a la prevención de las BBG visibles e invisibles. La violencia psicológica dentro de las violencias basadas en género es toda acción u omisión dirigida a degradar o controlar las acciones, comportamientos, creencias y decisiones de otras personas a través de la intimidación, manipulación, amenaza, humillación, aislamiento o cualquier conducta que implique un perjuicio en la salud psicológica, mental, la autodeterminación, la percepción de sí misma y o el desarrollo personal. Las violencias físicas constituyen cualquier acto de agresión, mediante el uso de la fuerza o cualquier mecanismo, que pueda o ocasione daños físicos internos o externos a la persona agredida y pone en riesgo o disminuye su integridad corporal. En estas se incluyen golpizas, empujones, sacudidas, estrujones, agresiones con objetos o con líquidos que generen daño o destrucción al entrar en contacto con el tejido humano. La violencia económica dentro de las BBG es cualquier acto que desconozca o restrinja el derecho a los ingresos, a la propiedad, el uso y disfrute de bienes y servicios que tiene una persona, o que atenta contra otros derechos económicos de la víctima aprovechando las situaciones y condiciones de desigualdad y las relaciones de poder existentes entre víctima y agresor. Esta forma de violencia incluye pérdida, transformación, sustracción, destrucción, retención o ocultamiento de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores y se puede ejercer a través del hurto, del fraude o la destrucción de objetos de la víctima. La violencia patrimonial dentro de las BBG es la violación a los derechos de propiedad de la mujer, es decir, a su derecho a administrar su propiedad individual y a disfrutar de los bienes comunes adquiridos durante el matrimonio, esto es a recibir la mitad de ellos al disolverse la sociedad conyugal y a sus derechos de sucesión. Las violencias institucionales son los actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las personas, así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia. La violencia por prejuicio como aquel que se ejerce sobre los cuerpos individuales o sobre grupos de personas por ser lo que son. Estos prejuicios contra la población de personas sexo-género diverso con frecuencia trascienden la dimensión conceptual para desarrollarse en el contexto de las distintas interacciones cotidianas a través de la violencia por prejuicio, la cual se define como la violencia verbal, psicológica, física o sexual, que es ejercida contra las personas que se perciben como transgresoras de las normas tradicionales sobre género, cuando se desarticuló el más tradicional binomio de hombre-mujer, y cuyos cuerpos difieren de los cuerpos femeninos y masculinos estándar. Como parte de las BBG, las violencias sexuales consisten en todo acto o comportamiento de tipo sexual ejercido sobre una persona, a través del uso de la fuerza, la amenaza del uso de la fuerza, la coacción física, psicológica o económica, o cualquier otro mecanismo que anule o limite la voluntad personal aprovechando las situaciones y condiciones de desigualdad y las relaciones de poder existentes entre víctima y agresor.
Esto incluye aquellos casos en que él o la agresor o agresora obligue a la víctima a realizar alguno de estos actos con terceras personas. Todo acto sexual con persona menor de 14 años es considerado abuso en tanto no existe la capacidad de consentir y esto afecta su desarrollo personal, por lo tanto siempre será considerado violencia sexual.